La sistemática del paciente de atención del paciente traumatizado es totalmente diferente a la de un paciente con otra patología, porque el abordaje del paciente es distinto. Son enfermos que los tiene que atender gente que más o menos esté entrenada en eso, porque la mayoría de estos pacientes tienen lesiones que no son visibles a veces al operador, o son lesiones que son potencialmente fatales, es decir, que en un primer momento no parece que el enfermo las tuviese, y después el enfermo en cuestión de minutos o horas puede fallecer, y las lesiones estaban presentes desde el principio, y el problema no es que uno no tenga los métodos de estudio ni nada, sino que uno debe pensar en esas lesiones para poder ponerlas de manifiesto. Por lo tanto, para eso uno se tiene que entrenar, se tiene que especializar, y nosotros, por suerte en el hospital, nuestro hospital es un hospital que es el área de la atención del trauma bastante bien desarrollada. Se trabaja bastante bien en eso, si bien creo que todavía tenemos errores, pero bueno, como todo lugar donde se atienden tantos pacientes, nosotros atendemos alrededor de entre 6.000 y 8.000 pacientes mensuales. Esto es una cifra que va increciendo. El Hospital Urquiza hoy por hoy es el centro de la ciudad, de salud me refiero, donde más pacientes se atienden por guardia. Nosotros atendemos en la guardia hoy, estamos en alrededor de los 300 pacientes diarios, el mismo número que un hospital cualquiera de Buenos Aires o incluso más. Y entonces tenemos todas las guardias gente capacitada, como por ejemplo son los residentes. Los residentes nuestros hacen su capacitación en la atención del traumatizado, y creo que hoy somos en la provincia, no sé, me animaría a decir que el centro principal de referencia de atención del trauma. De hecho, lo fuimos ahora en el operativo Verano Seguro. El centro de atención de la patología traumática era el Hospital Urquiza. En los primeros meses, nosotros tuvimos, cuando se implementó el plan de saneamiento vial, tuvimos un descenso bastante marcado, diría casi abrupto, del número de víctimas. Cuando digo víctimas no me refiero a pacientes fallecidos, sino a afectados por el trauma, que fue muy notorio. Después, bueno, como salió en todos los medios, al tiempo, a los 2-3 meses, esa cifra volvió a subir, y desde que es una relación bastante clara, de que cuando se intensifican los controles, la cifra disminuye, y disminuye también la gravedad de los accidentes. Entonces eso es una cosa que va estrechamente relacionada con los controles y la prevención. Pero yo creo que los controles son útiles porque concientizan a la gente de que nosotros somos lamentablemente así, nos tienen que controlar para que podamos andar mejor. Pero la prevención está en cada uno. Y estos pacientes, desde el punto, bueno, por ahí es un poco desagradable hablar de números, pero son pacientes un paciente con un trauma craneoencefálico grave es un paciente que insume fortunas de dinero, fortunas, tanto para el hospital, para su familia, posteriormente para la rehabilitación. Además, nuestro país es un lugar donde todavía nosotros tenemos buena medicina en la Argentina, o sea, en general tenemos buena medicina, tanto en atención primaria como en atención secundaria, pero la atención de rehabilitación no es un área muy desarrollada en Argentina. Sobre todo acá en la provincia de Entre Ríos no hay centros públicos de rehabilitación, hay uno solo que es en Villaguay, y donde el acceso es bastante complejo porque obviamente están saturados de gente, y las obras sociales habitualmente, la mayoría de los pacientes que tienen obras sociales cuesta que les cubran una rehabilitación tan prolongada. O sea, es una situación bastante caótica la que tiene un paciente de este tipo, sobre todo aquel que queda con algún grado de secuela neurológica. Es realmente devastador lo que le pasa. Como conclusión, uno que está en esto todos los días y que está al tanto de lo que pasa con los pacientes, uno podría decir que, bueno, volviendo a lo mismo que dijimos hoy, uno tiene que cuidar su vida porque no hay nadie quien le pueda cuidar la vida al otro. Entonces, al momento de subir una moto o un auto, tomar los recaudos, ser prudente, no necesariamente deben ir a alta velocidad, no subir los chicos en lo posible. Los chicos, del momento en que uno sube un chico en una moto, está llevando una posible víctima con altísima posibilidad de que se lesione, porque es indefenso. O sea, cuando uno tiene un accidente en un auto, uno puede tener más chances de no lesionarse de pronto con lesiones importantes, pero en la moto no hay forma de que uno no se lesione, no tenga una lesión, al menos leve. O sea, uno se cae en la moto y alguna lesión, o sea, si la moto esté parada, alguna lesión tiene. Entonces, yo creo que desde el momento que uno va a subir una moto tiene que tomar
todas las prevenciones y los recaudos existentes para cuidar su integridad física, porque además no es el problema de uno que anda en la moto, el problema es que todos andamos en auto, en moto, y bueno, uno puede tener un accidente no causado por uno, sino por otro. Entonces, en esos casos lo mejor es estar prevenido.